El día de hoy que vamos a empezar a ver es el balanceo de ecuaciones químicas. ¿Qué es? Como definición podemos tener, es la forma de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. Es decir, si en una reacción química tenemos hierro, carbono y oxígeno en los reactivos, en los productos que debemos de tener hierro, carbono y oxígeno, los mismos elementos, no podemos tener elementos distintos. Es decir, que pues si yo tengo una cierta cantidad de átomos de hierro, carbono y oxígeno en los reactivos, esa misma cantidad de átomos de hierro, carbono y oxígeno deben de estar en los productos. Por eso es balanceo. Debe de haber la misma cantidad de todos los átomos presentes, tanto en reactivos como en productos, en la ecuación química. ¿Qué más nos dice? Sirve para presentar de forma correcta las proporciones de sustancias que reaccionan y la cantidad de productos que se obtienen. Entonces, eso nos va a ayudar a muchos de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Otra forma de expresar lo que sería en este caso, el balanceo de ecuaciones químicas es satisfacer la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? En efecto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, enunciada por el químico francés Antoine Lavoisier. Entonces fue quien nos dio esto. Recordemos qué significa. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener esta reacción que estoy poniendo aquí, pero yo le pongo aquí más hierro. En los reactivos, ¿aparece hierro? No. Entonces yo estoy creando hierro de la nada. No puede ser. El hierro tuvo que haber salido de algún lado. Entonces no podemos crear. Pero por ejemplo, si yo lo pongo en el lado de los reactivos, ¿en los productos aparece? No. ¿Qué significa? Que yo estoy destruyendo el hierro, lo cual no puedo hacer eso. No, las cosas no desaparecen. Entonces, en este caso, se tuvo que haber transformado, si es que existiera hierro, en esta reacción. Eso es a lo que se refiere con satisfacer la ley de la conservación de la materia. No podemos crear ni destruir sustancias, se transforman. Entonces se van a romper los enlaces de estas moléculas y vamos a formar nuevos, que ya habíamos dado esa definición de una reacción química. Entonces nosotros vamos a hablar de un primer método, vamos a ver dos, y el primero de ellos que vamos a ver va a ser el balanceo por tanteo. ¿Por qué por tanteo? Porque lo que vamos a estar utilizando van a ser sumas y multiplicaciones y vamos a calcular cuánto es lo que necesitamos de coeficiente más lo que podamos sumar de otros compuestos donde esté el mismo elemento para que podamos igualar la cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos. Ok, primero unas notas antes de comenzar. La primera de ella, lo único que sí podemos modificar son coeficientes. Los coeficientes siempre van al inicio de cada sustancia. Primero, ¿cuántos reactivos tenemos? 2, el sulfuro de carbono y el oxígeno. ¿Cuántos productos tenemos? 2, que es dióxido de carbono y dióxido de azufre. Entonces, los coeficientes, ¿dónde van a ir? Siempre van a ir al inicio de cada una de las sustancias. Entonces va a ir aquí, va a ir aquí, va a ir aquí o va a ir aquí. Puede que pongamos, puede que no. Ahora, en el balanceo nunca nos va a servir el coeficiente 1. ¿Por qué? Si yo le pusiera aquí de coeficiente, primero, ¿cuántos oxígenos tengo aquí? 2. Si yo le pongo el coeficiente 1, ¿cuántos oxígenos tengo? 2, es lo mismo. Entonces, si se fijan, el coeficiente 1 jamás nos va a servir. Va a ser de 2 para arriba, para que nunca pongan el 1, aparte de que el 1 no se escribe. Ok, ahora sí. Un primer error que se comete en el balanceo es que quieren a veces igualar la cantidad de elementos y dicen, ay, pues el profesor dejó un pequeño hueco aquí. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a ampliar un poquito para que vean. Dejó un hueco, ay, pues yo le voy a poner el 2 en medio. No puedo poner ningún coeficiente en medio. No puedo. El coeficiente siempre debe de ir
al inicio. Entonces, ese es uno de los primeros errores que se comete en balanceo. Segundo, que es la segunda nota, no podemos modificar subíndices. ¿Qué es? Este oxígeno, ¿para qué lo usamos nosotros? ¿Para qué, perdón? Para respirar. Si yo le cambio el subíndice y le pongo un 3, ¿en qué se convierte? ¿Cómo se llama esa molécula? El oxígeno 3. Está en el ambiente, en el aire, hasta arriba. ¿Cómo se llama? Empieza con O, su nombre. Ozono. El ozono, ¿nosotros lo respiramos? No, no podemos respirar ozono. Entonces, si se fijan, el cambiar un subíndice, estamos modificando el compuesto. Y al modificar el compuesto, estamos modificando la esencia de la reacción y ya no se va a comportar de la misma forma. Entonces, no podemos modificar subíndices. En otra reacción, si yo tuviera agua, conocemos las propiedades del agua. El agua, por ejemplo, la podemos beber, es líquido vital. Pero si yo le pongo un 2 al oxígeno, ¿en qué se convierte? ¿Cómo se le conoce al H2O2? Lo hemos hablado. ¿Cómo se le conoce? ¿Quién se utiliza para el cabello a veces? Peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿lo podemos beber? No. ¿Es líquido vital para nosotros? No. Entonces, si se observaron, por un solo subíndice que nosotros modificamos, estamos modificando la sustancia, lo cual hace que cambie o va a cambiar toda la reacción. Entonces, no podemos modificar subíndices. Y última nota. Si se fijan, aquí yo tengo una lista de los elementos presentes en esta reacción. ¿Cómo los vamos a ordenar? Pues aquí no lo dice en estos pasos. Primero vamos a ver si hay metales. Si hay metales, escribimos los metales. Si no, pues nos vamos a los no metales, luego al hidrógeno y al final al oxígeno. ¿Por qué se propone este orden? No es obligatorio, es una sugerencia. ¿Por qué? Porque los que es más fácil balancear son los metales y el más difícil de balancear es el oxígeno. ¿Por qué? Porque observemos, en 1, 2, en 3 compuestos de esta reacción aparece el oxígeno. Mientras más veces aparezca, más difícil va a ser balancearlo. Por eso es que se propone este orden. En esta reacción, ¿qué tenemos? Tenemos carbono, azufre y oxígeno. Y del otro lado debemos de tener los mismos elementos: carbono, azufre y oxígeno, ni más ni menos. Ok, entonces empezamos. ¿Alguno de ellos es metal? ¿Carbono, azufre? No. Entonces seguirían los no metales, que son carbono y azufre. ¿Hay hidrógeno? ¿Porque sería el tercero? No. Y entonces al final, ¿quién falta? Oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a contar la cantidad de átomos que hay del lado tanto de los reactivos como de los productos. ¿Cuántos carbonos hay en los reactivos? 1. ¿Azufres? 2. ¿Y oxígenos? 2. Ahora en los productos, ¿cuántos carbonos hay? 1. ¿Azufres? 1. ¿Y oxígenos? No, chéquenlos bien. 4. Son 2 de aquí y 2 de acá. Se suman. De arriba hacia abajo, ¿quién es el primer desbalanceado? El azufre. ¿De qué lado hay menos? ¿Del lado de reactivos o del lado de productos? Productos. Siempre nos vamos a ir a donde hay menos. Donde hay menos, en el área de productos. Aquí localizamos el azufre. Ahora, yo tengo que ponerle un coeficiente que multiplicado por su subíndice me dé 2. ¿Cuál es el subíndice del azufre? 1. Y yo quiero que me dé 2. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 2. Entonces 2 por 1 azufre, tacho este 1 y le pongo 2. Pero ese 2 también, ¿a quién afecta? Al oxígeno. 2 por 2 oxígenos más estos 2, 6. Tachamos el 4 y ya tenemos 6. ¿Quién sigue desbalanceado? El oxígeno. ¿Dónde hay menos? Reactivos. ¿Qué le pongo y en dónde?
¿En dónde? En el oxígeno. Ahora, 3 por 2 oxígenos, 6. ¿Y qué le pasa a la ecuación? Se balancea. Ok, tenemos los siguientes dos ejercicios. Detectamos, tenemos sodio, cloro y oxígeno. ¿Alguno de ellos es metal? Sodio, cloro u oxígeno. ¿Alguno de ellos es metal? Sodio. ¿No metal? Cloro. ¿Tenemos hidrógeno? No. ¿Tenemos oxígeno? Sí. Te recuerden el orden: metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos sodios tengo del lado de los reactivos? 1. ¿Cuántos cloros tengo del lado de los reactivos? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Entonces, 1 de cada uno. Del lado de los productos, ¿cuántos sodios? 2. ¿Cloros? 2. ¿Y oxígenos? 3. 2, 2, 3. De arriba hacia abajo, ¿quién es el primer desbalanceado? Sodio. ¿A qué lado me voy? Reactivos. ¿Qué le pongo al reactivo? 2. Ahora, ¿cuántos sodios tengo? 2. 2 por 1, 2. ¿Cloros cuántos tengo? 2 por 1, 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 2, que sería también 2 por 1. De arriba hacia abajo, ¿quién sigue desbalanceado? El oxígeno. ¿A qué lado me voy? Reactivos otra vez, porque acá es donde hay menos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo borrar este coeficiente. Lo borro y pongo el que me conviene. ¿Qué le pongo? 3. Ahora, 3 por un sodio, 3 por un cloro y 3 por un oxígeno. Entonces tachamos y ahora tengo 3 de cada uno. Entonces yo puedo borrar cuantas veces sean necesarios los coeficientes y poner otro. ¿Quién sigue desbalanceado ahora? Sodio y cloro. Ahora, ¿dónde me voy? Productos. ¿En cuál le pongo y qué coeficiente para tener 3 sodios y 3 cloros? En el primero, el cloruro de sodio, ¿qué le pongo? Un 3. Si me dicen que un 3, ¿cuántos sodios tengo aquí? ¿Y este de acá? 4, me pasé. Entonces no es 3, ¿qué le pongo? 2. Ahora sí, ¿cuántos sodios tengo allí? Más este, 3. Ahora, ¿cuántos cloros tengo ahí? ¿Y de acá? ¿Y qué le pasa a la ecuación? Se balancea. Vamos por el siguiente. Flúor, hidrógeno y oxígeno. ¿Alguno de ellos es metal? No. ¿Quién sigue? No metal. Flúor. Luego, ¿quién sigue? Hidrógeno y al final, ¿cuántos flúors en los reactivos? 2. Hidrógenos y oxígenos, 1. 2, 2, 1. Flúors en los productos, 1. Hidrógenos, 1. Y oxígenos, 3. 1, 1, 3. De arriba hacia abajo, el primer desbalanceado. Flúor, ¿a qué lado me voy? Productos, ¿qué le pongo aquí a este? Un 2. 2 por un hidrógeno, 2 por un flúor. ¿Qué sigue desbalanceado? El oxígeno. ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué le pongo y en dónde para tener 3 oxígenos? 3 en el qué, ¿cómo se llama? En el agua. 3 en el agua. 3 por 2 hidrógenos, 6. Y 3 por 1 oxígeno, 3. ¿Quién se me desbalanceó? ¿A qué lado me voy? Productos. Al fluoruro de hidrógeno, ¿qué le pongo ahora? No. Observen, si yo le pongo 3, ¿cuántos hidrógenos tendría? ¿Un cuánto le pongo? 6. 6 por un hidrógeno, 6. 6 por un flúor, 6. Entonces, ¿qué se nos desbalancea ahora? Flúor, ¿a qué lado me voy? Reactivos, ¿qué le pongo y en dónde? 3 en el flúor. 3 por 2. ¿Y qué le pasa a nuestra ecuación? Se balancea.